3738. Convenio con personal de faenadora AgroSuper, Caja Los Santos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Inversol, entre otros. Consulte por su empresa Odonto Salud. Hola, profe, muy bien. De su familia. Bien, aquí andamos. Apágala. Ya. ¿Cómo le fue la prueba? No he visto los resultados, por eso no he subido nada de nota por si acaso. Así que no tengo ni idea cómo le fue en en el segundo intento. No sé si alguien me puede comentar algo. No fue, bueno, por mí me fue mejor que el primero. Ya. No tan mejor, pero sí, sí se puede subir. Ya. Bueno, yo creo que la clase el viernes tenemos la próxima clase por eso, ¿no es cierto? El viernes me voy a conectar unos 10 minutos por si hay alguna nota que quede mal subida en relación a la prueba de resistencia. Que el viernes tenemos la próxima clase, ¿no? Profe, consulta. Diga. Para esta prueba teníamos una décima. Sí, pues la actividad que hicieron, pues. Ya, ok, profe, vale. Sí. Por eso te necesito. Necesito en este caso que cualquier réplica que la realicen el día viernes. La idea es subir la nota el jueves para poder yo modificarla ese mismo día, pues si hay algún tipo de reclamo de algo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. No, profe. ¿No? Estamos ok. Bueno, en relación a los ejercicios de la prueba, si se dan cuenta, era lo mismo que aparecía en este caso en la clase suya. Solamente tenían un dato cambiado. O si existía una pequeña variación, muy poquita en la variación. No sé si alguno tiene alguna duda en alguno o no. ¿No hay dudas? No, profe. Ya, entonces voy a comenzar con la siguiente materia y la idea que de aquí ya supuestamente la próxima clase del viernes es que se trabaje de forma sincrónica, aunque por el motivo de la prueba yo me voy a conectar unos 10-15 minutos para en este caso ver si hay algún drama con las notas que se subieron. ¿Ya? Y eso principalmente. Bueno, voy a compartir pantalla. Todavía no, espérense un cachito. Ya, creo que ahora estamos. ¿O no ven nada todavía? Ahí sí. Ya. Sí se ve, profe. Sí se ve. Ya, entonces, en este caso ahora vamos a definir lo que es el par de torsión, porque vamos a estudiar lo que es torsión. Bueno, acá dice que el par de torsión es la fuerza aplicada de forma perpendicular sobre un brazo, es decir, el par de torsión, en este caso que es T, para resistencia de materiales, va a ser la fuerza por la distancia que es el brazo. Y la unidad de medida en el sistema internacional es el newton metro, como lo están viendo ahí. ¿Ya? Que esto se mide en newton metro. Ahí está. Esa sería la unidad de medida, que es el newton metro. Entonces, acá nosotros tenemos una llave, me imagino que conocida por la gran mayoría, y en este caso acá tiene lo que es el brazo, ¿no es cierto?
Ya es una llave de cubo de dado o dados, ¿no es cierto? Bueno, aquí estaría el cubo dado, ¿no es cierto? Y acá el par dice que es la fuerza por el brazo, técnicamente asumiendo que la fuerza se realiza en un ángulo de 90 grados. Eso quiere decir que está girando para acá, quiere decir que yo aplico una fuerza acá, ¿o no? Y esa fuerza tiene que estar formando un ángulo de 90, ahí en esa parte, ¿no? Bueno, esta es la extensión del eje, es decir, todo el eje se ve sometido a ese par torsor, ese par de torsión, y acá existiría un tornillo donde yo estoy ejerciendo lo que es el par. O probablemente lo conocían como torque, ¿no? Recuerden que par, torque, momento, fuerza, en sí, para lo que estamos aplicando es lo mismo. Entonces acá tenemos un pequeño problema. Dice, para una llave de la figura anterior, calcule la magnitud del par de torsión que se aplicó al perno si se ejerce una fuerza de 50 newton en un punto a 250 milímetros del eje del cubo. Eso quiere decir que desde aquí hacia acá hay 250 milímetros y se aplicó una fuerza acá. Se aplicó esa fuerza, la cual forma el ángulo de 90 grados, que tiene que formar ese ángulo en este caso. Ya, esta sería la fuerza. Dígame. Aquí igual va a ser recomendable trabajar en metro. ¿O trabajamos en milímetros nomás? Aquí debiésemos trabajar en metro, porque estamos midiendo esto en newton metro, ¿no? Pero va a depender del ejercicio. Va a depender del ejercicio, qué unidad trabajas. En este caso tú puedes trabajar en la unidad que quieras, ¿no es cierto? El tema va con qué unidad en este caso es la que... ¿Qué pasa con lo que son las unidades de medida, o no? Porque recuerda que a veces las unidades de medida acá generalmente son muy grandes los esfuerzos están en megapascales, ¿no? Entonces técnicamente hay que... A veces habría que achicarlos, ¿no? Reducir en este caso la cantidad del tamaño. En este caso hay que, a veces lo que hacía yo era extenderlo, llevarlo todo a newton metro cuadrado para poder cancelar las unidades, ¿no? Porque yo no puedo trabajar en megapascales y el otro que está en newton. No, pues tiene que estar en newton metro cuadrado para que se puedan ir simplificando las unidades de medida, ¿no? Porque si no, no va a dar el resultado que quiero llegar yo. No sé si hay alguna otra pregunta. Como que ahí le embarré, sí, ya, pero lo vamos a hacer de nuevo. Ya, entonces yo tenía ahí el brazo desde ahí hasta ahí. Acá yo tenía la fuerza, ¿no es cierto? Y según eso me está diciendo que está girando para acá. Y acá yo tenía que esto, hay un ángulo 90 ahí. Ya, entonces esto le... Y aquí quedó atado a mano. ¿Sí? No, ya no. No, ya igual me lo va a tomar, parece. Ya. Ya, entonces yo quiero tomar esa figura, ¿no? La parte de arriba. Ya, esa es la figura en la que yo debo trabajar, ¿no es cierto? Entonces los datos que tengo sería la fuerza. ¿Y la fuerza cuánto sería? Los 50 newton. Serían los 50 newton, ya. Esa es la fuerza. Entonces uno de los datos serían los 50 newton. Y ahí también tengo los milímetros. Pero esos milímetros alguien me dijo que tenía que pasarlo a metros. Y eso es la distancia, ¿no? Que como se ve acá en la figura hay una letra D. Esa es la distancia, ¿no? Que sería el brazo.
la distancia, serían 250 milímetros. Entonces, para pasarlo a metro, tengo que multiplicar por una fracción equivalente a 1. Ya, entonces abajo coloco los milímetros y arriba colocaría el metro. Entonces yo sé que un metro son 1000 milímetros. ¿Y esto cuánto daría? 0,25 metros. Ya, ahí se cancelarían lo que son los milímetros, ¿no? Se cancela ese milímetro con ese milímetro de arriba. Me queda estos metros. Ya. Y eso necesito, pues esto es re fácil. Porque acá me dice que el par de torsión va a ser la fuerza por el brazo, es decir, por la distancia. Y acá en este caso yo tendría que reemplazarnos. Bueno, se entiende que la distancia y el brazo, la fuerza, obviamente están formando un ángulo de 90 grados. No sé, en ninguna parte se dice lo contrario, ¿no es cierto? Porque si no, tendría que yo dar el ángulo que forma la fuerza, que es el vector de color azul, con el brazo, que es el segmento pintado de color verde. Y acá no se dice nada de eso. Entonces acá nosotros vamos a reemplazar. Entonces, para que quede un poco más entendible, se entiende que esto se ve poco ese verde. Ya, entonces ahí tendría la fuerza, que eso está de color azul, y aquí tendría el brazo, que está de color verde. Y ahí sí. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar la fuerza, que son los 50 newton en la F, y los 0,25 metros en la D. Ya, esto es re fácil. Ahí reemplazamos esa cantidad ahí, y esta cantidad acá. La reemplazamos ahí, ¿no? Eso consiste en el concepto de valorizar. Entonces acá reemplazamos los 50, tomamos los 50, que es la fuerza. Y acá tendría lo que es la D, tomamos lo que es la D. Ya, entonces ahora yo lo que voy a hacer es resolver esto en una calculadora. Voy a borrar esos 50 que no van ahí. Entonces vamos a hacer un poco de espacio para que se vea ahí, más ordenado, y eso lo meto en una calculadora. Entonces en eso serían los 50, 50, y eso va multiplicado por 0,25, es decir, sería un cuarto de 50. Y eso es 12,5 por eso, ¿no? 12,25 es. 12,5, sí. Entonces ahí yo tendría en este caso el resultado, que como pueden apreciar ustedes, ese sería el resultado, y ese resultado yo lo conecto ahí, en ese lugar. Serían los 12,5. ¿En qué se mide esto? En la unidad que tengo. Tengo newton y tengo metro. Ahí. Y ese sería mi resultado final. Me imagino que no hay ninguna duda aquí, porque esto es re fácil, ¿no? Ya, continuamos con la materia. Ya, esfuerzo de corte torsional. Pues, obviamente, para que exista un esfuerzo de corte, tiene que haber una fuerza que esté aplicada sobre la barra. Entonces, esta barra obviamente va a tener una fuerza aplicada sobre ella. Que en este caso era acá. Acá había una fuerza aplicada sobre la barra,
¿no es cierto?, que era el que producía el par de torsión, ¿no? Ya, el par torsor. ¿Ya? Entonces acá tenemos la misma barra y acá se ve en este caso que acá se va a formar un ángulo, en este caso de torsión, que más adelante vamos a realizar el estudio del ángulo. Pero lo que podemos nosotros estudiar es que en la fibra más externa, porque se entiende que esto que está acá se muestra ahí, pues, ¿no? Ahí está. En la fibra externa, en este caso en el elemento estudiado, dice elementos de esfuerzo en la superficie de la barra, ¿no es cierto? En ese elemento se ve claramente, esas flechas están estableciendo en este caso los esfuerzos de corte que se originan en este caso cuando la barra está sometida a lo que es la torsión. Y acá tenemos la siguiente representación del esfuerzo torsión que está siendo aplicada sobre la barra. Y si nos damos cuenta, siempre en la superficie tengo el mayor esfuerzo. Entonces, como se pueden apreciar ahí, en este caso acá yo tengo distintas flechitas, esas que están ahí. Se dan cuenta, cada vez que yo me voy acercando hacia la superficie de la barra, hacia la parte exterior de la barra, la flecha cada vez va a ir aumentando, hasta tener la mayor. Entonces quiere decir que acá está el mayor esfuerzo, en este caso de corte, que va a estar en la superficie. Como se ve ahí, porque está en la superficie, en este caso, ese elemento que se ve sometido al esfuerzo. Se refiere que este es el segmento, en este caso, del hilo que está, o de la fibra, en este caso, sobre. Cuando veamos fibra, me refiero, o sea, ustedes no sé si se han fijado, pero casi todos los cuerpos, ya sea la madera tiene fibra. Pero si todavía no se dan cuenta que la madera tiene fibra, hay algo que se dan cuenta al tiro que tiene fibra. Y es, por ejemplo, un asado de vacuno. ¿Se han fijado cómo es la carne? Cuando usted come un asado vacuno, o hay algún vegetariano acá. ¿No hay vegetariano o no se han fijado? No soy vegetariano. ¿No? Ya. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta cómo, por ejemplo, si yo estoy cortando la carne dura, ¿cómo la corto? ¿Da lo mismo de la forma que la corte o tiene una ciencia para cortarla? Y eso comúnmente se ven... ¿Para dónde van las fibras? Para dónde van las fibras, ¿no es cierto? Yo no puedo ir en contra de la fibra. Entonces, a eso quería llegar yo, porque la carne de vacuno tiene fibra. Entonces, cuando yo le hable de fibra, quiere decir que en materiales está compuesto por pequeños hilitos. Esa es una fibra, a eso me refiero yo. Para que lo entiendan, hacemos la misma analogía que hacemos en este caso con la carne. La carne se nota bien la fibra, ¿no es cierto? Y tanto el madero como la carne trabajan de la misma forma, porque el madero también está compuesto de varias fibras, ¿ya? Por ejemplo, me imagino ustedes, muchos no son del campo, pero no sé si han cortado leña. Uno cuando corta la leña tiene que cortarla, como dice usted, en forma de diagonal, ir así en sentido de la fibra para que corte, ¿o no? Para que en este caso se parta, ¿ya? Y si uno va en contra de la fibra, es decir, va de forma perpendicular a la fibra, al final no estoy cortando nada, tanto en la carne como en el madero. Funcionan de la misma forma. Entonces acá cuando hablamos de fibra, se refiere que este es el elemento que está en la fibra externa, porque la fibra externa es la que recibe el mayor esfuerzo de corte, porque serían los hilitos que están acá son los que se ven sometidos a la mayor cantidad de esfuerzo de corte en la superficie. Y acá tengo este cubito yo, porque que se generan esos dos esfuerzos que se contraoponen, que serían los esfuerzos de corte que estarían en la fibra. Bueno, aquí que parece que no coloqué nada de eso que estoy comentando. Dice, cuando el elemento se somete a un par de torsiones en los extremos, en el material que está hecho en miembro estructural, se desarrolla par de torsión resistente interno. Se refiere a este par, no sé, la resistencia en este caso a ser cortado, ¿no? Y principalmente funciona así, como se ve en esta representación, hacia más afuera que esté yo, ahí se va a generar el mayor esfuerzo, en este caso de torsión. Perdón, el mayor esfuerzo de corte, en este caso en el eje sometido a torsión. La fórmula para calcular ese esfuerzo es tau, que dice que tau es el esfuerzo máximo, y esto va a ser igual en este caso al par torsor, que es la letra T,
partido por el momento de inercia polar. Y eso debiese decir acá, no leí lo que decía acá, pero debiese ser eso. T dice que el par de torsión aplicado en la sección de interés, es decir, en la sección transversal del eje. C es el radio de la sección transversal, es decir, el radio que tengo acá. C igual a R. Y acá J es el momento par de interés en la sección transversal, en este caso circular. ¿Ya? Cuando estudiamos nosotros los ejes en este caso los ejes que son de sección circular, transversal circular, nosotros en este caso se llama momento polar de inercia y se representa con la J. Cuando nosotros calculamos el momento de inercia, en este caso de otro elemento, se simboliza con la letra I, pues esa es la diferencia. Y con la J nosotros establecemos que es un momento de inercia polar, ¿no es cierto?, el momento de inercia del eje, propiamente tal. ¿Ya? Entonces acá se da la fórmula, esta es la fórmula en este caso según Robert Mott para el momento de inercia polar, que es pi diámetro elevado a 4 partido en 32, según Robert Mott. ¿Ya? Y principalmente eso sería, ¿ya? Esfuerzo cortante en cualquier radio. O sea, esto se refiere a cuando tengo algo hueco, ¿no es cierto? Si tengo un eje hueco, acá el esfuerzo estaría dado tendría que sacarlo con esta, para calcular un esfuerzo en cualquier radio. O un mismo eje, si yo quiero calcular el esfuerzo puntual en un determinado punto del eje, que decir, no quiero ver cuál es el esfuerzo máximo, que el esfuerzo máximo en este caso está en la parte de afuera, ¿no es cierto? Entonces quiero saber cuál es el esfuerzo que hay, no sé, pues a la mitad. Entonces ahí yo coloco acá en el valor del radio que quiero saber, partido por el C, que sería el radio original del eje, pues, ¿no? Recuerden que acá en la figurita me dice que el C es el radio original del eje, ¿no? Entonces, acá el R, ese R pequeño, como se ven, no sé si lo ven ahí en la figurita, pero me dice que el SR pequeño llega hasta ahí nomás, ¿no? Ese R pequeño sería en este caso en un punto del eje. Si yo quiero saber qué esfuerzo tengo en ese punto, en este caso podría aplicar esa fórmula para encontrar el esfuerzo que está justo en ese punto, que sería el esfuerzo que está en esta por de acá, ¿no? Porque yo la veo que está a la altura de esa, ¿no? Si continúo la curva, si yo continúo esa curva ahí, sería técnicamente ese vector, ¿no? Ese vector representaría el esfuerzo ahí. Entonces, y ahí ocuparía esa, que la puedo aplicar tanto para eso o como también la podría aplicar para lo otro que estaba viendo yo anteriormente, porque sería en este caso cuando tengo un eje hueco también tendría que ver lo mismo. Ya, entonces, veamos este problema número 2. Y aquí voy a tener que inventar otro más después para que lo trabajemos más adelante, porque el otro no lo tenía preparado. Dice, calcule el esfuerzo de torsión máximo en la porción media, donde el diámetro es de 10 milímetros de la expansión de la llave cubo que exhibe en la primera figura y el par de torsión aplicado es de 13 newton metros. Entonces acá vamos a trabajar con los datos. Me dan el diámetro lo voy a colocar con la D mayúscula, ya que el brazo lo estoy colocando con la D minúscula, ¿no? Ya, el diámetro es de ¿cuánto? De 10 milímetros. Entonces, obviamente, para unificar cantidades, recuerden que eso, yo acá lo llevo abajo coloco los milímetros y arriba coloco los metros. Entonces acá yo tengo que 1 metro son 1000 milímetros, ¿no? Y entonces voy a tener que poner esto para que se vea más ordenado ahí. ¿Cuánto da 10 sobre 1000? Aquí se han cancelado los milímetros con los milímetros, recuerden. Y esto queda 2 metros. Ahí se va milímetro con milímetro, ¿no? Por lo tanto, el resultado queda en metros. ¿Cuánto daría esto?
10 dividido en 1000 son... Porque el 1 no se cuenta. Entonces, acá colocamos los 10. Lo multiplicamos esto. Colocamos un paréntesis, una fracción. Arriba colocamos el 1 y abajo colocamos el 1000. Sería el 1, el 0, el 0, el 0. Cerramos el paréntesis. Y a esta calculadora me lo entrega así. Debo apretar esa tecla para que lo dé de la otra forma. 0,01 milímetros, ¿no? Recuerden que en esta parte a veces hay errores, porque a veces nos equivocamos en pasar de milímetro a metro, de centímetro a metro. Entonces tenemos que tener clarito que en este caso la conversión es el 1000. Ya, ese sería el primer dato que tengo. Y el otro dato que tengo es la T. Y la T me dice que son 13 newton metros. ¿Qué es lo que preguntan? Acá preguntan el esfuerzo de torsión máximo, ¿no? ¿No es cierto? El esfuerzo de torsión. Ya, entonces el esfuerzo de torsión máximo voy a tener que colocarle tilde. A ver, con tilde a lo mejor ahí sí, porque con tilde no entiende que es un máximo. Ya, eso sería lo que busco. Entonces, ahora yo tengo que buscar cuál es la fuerza, cuál es la fórmula de esfuerzo de torsión máximo. Y la fórmula de esfuerzo de torsión máximo es esta, ¿no? ¿Ya? Pero ahí yo tendría un pequeño problema, ¿no es cierto? Pero sí la fórmula la voy a cambiar porque esto se confunde un poco. Ahí la voy a cambiar mejor. Como que quedó mal escrita así. Porque voy a dejarlo escrito bien claro aquí para que quede clarito eso. Ahí sí. Ya, esta es la fórmula. Y también necesito el momento ese. Ya, entonces, estas son las fórmulas. Vamos a escribir fórmulas acá. Ya, entonces a mí me están pidiendo que yo determine el esfuerzo de torsión. Entonces, ¿cómo creen ustedes que lo puedo calcular? ¿Qué harían ustedes? El radio, ¿no, profe? El radio, sí. El radio que sería el C, ¿no es cierto? ¿A eso se refiere usted o no? Sí. Ya. El radio. Y entonces aquí vamos a nosotros primero que todo. De hecho voy a... Ah, pero no me gustó como quedó ahí. No, mejor escribo ahí, no. Voy acá a calcular el radio. ¿Y ahí cómo calcularía el radio usted? Es la mitad del diámetro, profe. La mitad del diámetro. Ya, entonces vamos a decir que el C, que sería nuestro radio, sería la mitad del diámetro. Es decir, sería el D sobre 2. Ya, porque ahí tendría ese valor de ahí. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Por ejemplo, eso inicialmente no lo tengo.
es cierto? Y este tampoco lo tengo, ¿no? Entonces eso es lo que está haciendo su compañero. Obviamente el primero no lo tiene, entonces debe calcularlo. Entonces quiere decir que el diámetro yo tengo que dividirlo en 2. Y el diámetro vale esto. Esto usted lo reemplaza ahí. ¿Sí o no? Ya, ¿cuánto da eso? Serían 0,005, ¿no? Sí, 0,005. Ahí, metros. Ya, ese sería el valor de C. Entonces ahora este pasa a ser un dato extra. Entonces esto pasa a ser... Entonces acá vamos a colocar datos extras. Estos son los datos extras, son datos que yo tuve que descubrirlo. En este caso en el problema, porque no lo entregaba el problema estos datos, ¿no? Yo tuve que descubrirlo, tuve que calcularlo. ¿Ya? Entonces ahora ya el C no es incógnita, porque ya lo sé. El C ya lo sé. Ya, entonces ahora deja de ser incógnita. Entonces, ¿cuál es el otro que me está produciendo un problema? El J, el momento polar ahora, ¿no? Recuerde que la incógnita principal es esta, ¿no? Eso es lo que quiero calcular yo, ¿no? Entonces lo voy a remarcar. ¿Y cómo calcularía el J? El momento de inercia polar. Hay que reemplazar ¿Pero qué reemplazo? el diámetro. ¿Dónde? No, la D esa es pi por diámetro la fórmula elevado a 4, ¿cierto? ¿Sí? Ah, en la fórmula de acá. Sí, pues, No. entonces lo que tengo que hacer yo es reemplazar los valores que tengo en esa fórmula. Y de esa forma obtengo el momento de inercia polar, ¿o no? Ya. Es decir, debo ocupar esa fórmula que tenía ahí. Ya, entonces sería momento de inercia polar. Ustedes me dicen que se calcula con esa fórmula que está acá abajito. ¿Ya? Ya, entonces esta fórmula yo la tengo que reemplazar. Entonces aquí para reemplazar, ¿y yo qué voy a hacer? Tengo que reemplazar la D. Entonces, la D es esto. Entonces yo eso lo reemplazo ahí. Lo coloco ahí en ese lugar. Entonces yo voy a tomar este valor y lo coloco en la D. Eso es lo que me decían ustedes, ¿no? Sí, profe. Ya. Y ahora queda esto. Entonces, me voy a decir, pero el profe está repitiendo lo mismo, ¿no? Pues si después eso lo vamos a borrar. Entonces, yo ahora esto lo voy a escribir acá, que técnicamente es lo que estoy resolviendo. Yo esto es lo que necesito resolver. Entonces, esto yo lo debo escribir acá en la calculadora. Pero, bueno, no era lo que quería. Y ahora sí, esto que está acá, yo lo tengo que escribir en la calculadora, pero lógicamente que la calculadora no me acepta unidades de medida, pues me acepta solamente números, ¿no? Entendiéndose que el pi es un número, ¿o no? Ya, entonces eso es lo que lo escribo acá. Trato de escribirlo exactamente igual. Entonces, dice que es una fracción, dice que va arriba un pi, entonces yo tengo que ver acá en la calculadora dónde está el pi, está acá abajo, todos entienden eso, ¿no? Entonces, en la calculadora debo apretar esa tecla y esa tecla para que aparezca el pi. Después dice que va multiplicado por esto, pero esto está en paréntesis. Pero acá, de hecho, no es necesario que esté en paréntesis, ¿no es cierto? Acá está en paréntesis por un tema de que yo lo reemplacé, por eso lo coloqué en paréntesis.
Acá en la calculadora, si quiero, no lo coloco, ¿no es cierto? Porque se entiende que es lo mismo y se entiende que está elevado a 4. Así, ¿no es cierto? Entonces ahora yo bajo y abajo coloco el 32. Entonces me dio ese resultado. Uy, un resultado bastante chico, ¿ya? Que sería pi por, sí, porque 0, 0 está elevado a 4 la cosa. Ya, entonces este resultado yo lo voy a tener que escribir así en notación científica, ¿ya? Porque es muy pequeñito el valor. Entonces yo voy a decir que ese resultado y lo anoto acá. Y lo anotaría ahí, donde está todo eso. Que eso, al resolver eso, daría el resultado. Entonces acá vamos a borrar eso. Y en ese lugar vamos a colocar lo que nos dio. Que es 9,82. Y eso decía que era por ¿dónde tengo el por acá? Arriba, por 10, y eso estaba elevado a menos 2. Y ahí esto se divide en metro elevado a 4. Ahí tengo el dato de la J. Entonces este sería el otro dato extra. Ah, pero esto es menos 10, ¿por qué coloqué 2? Era menos 10, ¿o no? Menos 10, ¿no es cierto? Obviamente si ocupa más decimales mejor todavía, pues va a tener un resultado más exacto que el mío. ¿Qué estoy haciendo? Ya. Y ahí coloqué el nuevo resultado. Ya, entonces aquí tengo los datos extra. Entonces, la idea es que estos datos extra yo los voy a bajar acá. Ya. Entonces, los datos extra sería el C y el J. Entonces voy arriba, me dice, ya, ahora el J lo tengo. Entonces no hay incógnita el J. Y ahora no hay nada incógnita. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito lo que es el T, que es ese. Necesitaba el C y necesitaba el J. Entonces ahora voy a tener que llevar este dato acá abajo para ponerlo al lado, ¿no es cierto? Lo voy a colocar al lado de los datos extra, lo voy a colocar acá arribita. Voy a tener que repetir para que lo vean ustedes. ¿Ya? Y voy a copiar la fórmula también. Entonces acá este sería el cálculo del esfuerzo de torsión, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora yo debo reemplazar. Entonces ahí reemplazo uno de los valores. Acá reemplazo el otro. Y acá el otro, ¿no es cierto? Entonces, y ahora reemplazo. Entonces, como se pueden dar cuenta, esa cantidad yo la reemplazo ahí. El C vale eso. Yo lo reemplazo allá. Y el J vale eso. Yo lo reemplazo abajo. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces comenzamos con el primero. S. Ahí. Este. Que es el C. Acá. Y el J, que es ese. Y el momento de inercia polar. Abajo. Y ahora esto yo lo debo ingresar a una calculadora. Y ahí estaríamos listos, chicos. Entonces, acá en la calculadora, ¿cómo quedaría? Quedaría 13 por
0,005 y eso lo divido en 9,82 exponente y esto dice que es menos 10 y daría esa cantidad. Entonces, si nos damos cuenta, acá yo voy a empezar a separar con este. Por ejemplo, acá, yo por ejemplo ahí tendría un espacio y ahí tendría otro. Ya, ¿cuánto sería eso? Eso serían 66,19 megapascales, ¿no? Comúnmente lo ideal es escribirlo en megapascales. No sé si logran entender eso que le estoy hablando yo, que yo lo escribo hasta ahí, ¿no? Y esto es lo que reemplazo acá abajo. Lo reemplazaría ahí, pues, no sé, en ese sector. Entonces serían 66,19 megapascales. ¿Entienden bien ese concepto del megapascal ahí o no ustedes o hay alguna duda? No, profe. No, no hay duda. Ya. No sé si alguien tiene alguna duda ahí. ¿No? Ya. Le coloqué chicharra y no. Así, no, estaba escrita chicarra, dice ahí. Chicharra. Ahí sí. Como la de la figura 1. Se aplica una fuerza de 60 newton. Bueno, no puede ser muy alta la fuerza porque generalmente una persona va a realizar esa fuerza. Y el brazo es de... ¿Cuánto le puedo colocar el brazo? Y le voy a colocar 40 centímetros. Imagina que una chicharra bien larga. Más que chicharra sería como una llave de torque. Brazo de 40 centímetros. Calcular el esfuerzo de torsión. Ya tenemos el radio, tenemos en este caso ahí, con eso puedo calcular el momento. Tengo el radio, ya estamos listos. Entonces acá voy. Eso le vamos a dar acá para que no se vea tan... Y para que no se note tanto. Ya, ¿cuáles son las fórmulas? Las mismas que teníamos acá, que eran estas, pues, ¿no? Piden lo mismo. Y la embarremos por aquí. Ahí sí. Ya, entonces, ¿cómo lo harían?
Primero vamos en este caso a Anotar los datos. los datos, ¿no es cierto? Ya, entonces lo primero tenemos en este caso datos. Estos son los datos del problema, son los datos que lo entrega el problema de forma directa, datos directos. Y en los datos directos obviamente siempre está la incógnita porque se dice explícitamente cuál es la incógnita. Ya, entonces, ¿qué datos tenemos? El radio, ¿no? De la barra, ¿no? Recordemos que esto es una barra, la voy a tratar de dibujar, voy a dibujar muy feísimo, sí, pero para que me entienda la idea. Esto es una barra así. ¿No es cierto? Esa es la barra. Y esa es la barra que está sometida al esfuerzo. Bueno, acá no sale para dónde gira, pero no me importa dónde gira mucho acá en este tipo de problemas. Pero obviamente aquí imaginemos que está girando así. ¿Ya? O sea, está haciendo torcida así. ¿Ya? Está haciendo torcida de esa forma. Entonces, ese sería el radio que se da. Se da un radio de 8 milímetros. Ya, pero estos 8 milímetros tengo que convertirlo a metros, ¿no? Y lo vamos a trabajar en metros. Entonces acá yo coloco Entonces abajo coloco los milímetros para cancelarlo y arriba los metros. De esta forma aquí yo cancelaría lo que son los milímetros con los milímetros. Y en este caso quedaría arriba libre el metro. Entonces ahora noto la equivalencia. Un metro son 1000 milímetros. Es decir, esto se divide en 1000. ¿Cuánto daría esto? 0,008. Ya. Y ahí yo tendría la cantidad. Otro dato más que tengo, que obviamente el dato era ese, ¿no es cierto? Ese es lo que tenía ahí. Ahí está. Pero tenemos otro dato, que es este, que es la fuerza, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos otro dato que es la fuerza. Y la fuerza son 60 newton. Y el otro es el brazo. ¿Correcto o no? ¿Cuánto es el brazo? 40 centímetros. Ya. ¿Y qué tengo que hacer con esos 40 centímetros? Dividirlo en 100. Dividirlo en 100. ¿Y por qué tengo que dividirlo en 100? Porque 100 centímetros es un metro. Sí, sí, no era tanto esa la pregunta que tenía, que yo esperaba que escuchara otra respuesta. Yo escuchaba decir, para dejarlo en metros, sí, para convertirlo en unidad de medida. No esperaba que me dijera el procedimiento cómo se hacía. Usted lo que me dijo fue el procedimiento, ¿no es cierto? Sí. Sí. Convertirlo a metro. Eso no es lo que tenía que decir, convertirlo a metro. Y entonces para convertirlo a metro, la forma rápida es dividirlo en 100. Y para convertir en milímetro a metro, la fórmula rápida es dividirlo en 1000, ¿no? ¿Correcto? Y eso no tiene que tenerlo siempre presente. Y de hecho en la prueba, yo por ejemplo cuando era alumno, yo en una prueba me equivoqué en eso. Y después terminando la prueba me di cuenta que me había equivocado en la conversión. Po. Y ya calculaba qué nota había, porque sabía que todo lo que había hecho estaba bien. Pero en un ejercicio, o en dos, no me acuerdo bien, me confundí en eso. No sé, pues si estaba en milímetros, dividí en 100, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí tenía malo eso, porque estaba mal convertido, ¿no? Algo tan simple, que una conversión bastante sencilla. Entonces en eso uno a veces se traspapela. Centímetro y arriba metro. Y tengo que un metro son 100 centímetros, ¿no? Y esto daría 0,4, ¿no?
0,4 metros. Entonces acá a veces hay que tener presente lo siguiente, uno tiene que pensar en que una regla tiene 100 centímetros y yo tengo hasta los 40 centímetros de esa regla. Entonces aproximadamente yo estoy en la regla como a medio metro, ¿no? Y medio metro son 0,5, por lo tanto si yo obtuve 0,4, sí estoy bien, pues, ¿no? Porque 40 centímetros son casi medio metro de regla, ¿no? Por lo menos mi forma de pensar es así, bueno, a mí me facilita llevarlo todo como a un mono, a una representación de una imagen, no sé a ustedes. No sé si a ustedes su cerebro funciona así, pues, ¿no? Sí, es más fácil. ¿Ya? Entonces esa es una forma, llevarlo a una representación por medio de un dibujito. Entonces yo digo, ya sí estoy bien, entonces. No es algo absurdo. Acá lo mismo, tenía solamente 8 milímetros. Y en una regla, ¿cuántos milímetros tengo? Tengo 1000 milímetros, una regla de 1 metro. Y acá tengo solamente 8. Entonces tiene que ser me va a tener que dar un número muy chiquitito en metros, ¿no es cierto? Que tengo muy poco de algo tan grande. Ya. Ya, esos son los datos y lo que se pregunta acá es el esfuerzo. Porque se pregunta esto. El máximo. La idea es que más adelante pueda realizar uno donde se pide el esfuerzo, pero no el máximo. Podemos pedir un esfuerzo en un determinado lugar, ¿o no? Porque lo que estamos haciendo acá es calcular el esfuerzo justo en la parte superior, por donde está la última fibra, ¿no? Es como cuando usted para el 18 estaba calculando, en este caso viendo cuál es la última fibra del pedazo de carne que se estaba comiendo, era donde estaba el último hilito que ve en la parte superior, que hace contacto con el cuchillito. Ese último de arriba, esa sería la última fibra, ¿no? ¿Ya? Para hacer una analogía. Ya, entonces, si nosotros vemos acá, estas son las dos fórmulas. Entonces, esta es la fórmula principal. La de arriba hay que tenerlo claro. No, esta sí o sí es la principal. La vamos a remarcar acá, porque esa es la principal. Esa es la principal. Y acá tengo esta y puedo tener otra, no sé. Pero, por ejemplo, acá, el momento de inercia no lo tengo, ¿no es cierto? ¿O lo tengo? ¿Qué opinan ustedes? No lo tengo, ¿no es cierto? Ya. ¿Y cómo se calcula el momento de inercia? Con esa. ¿Ese valor lo tengo? Ah, sí, ese lo tengo. Porque es igual al radio, ¿no? Entonces acá podemos colocar que el C sería igual al radio, entonces lo tengo. Pues son 0, también 008, ¿no? ¿Se entiende eso, chicos, no? ¿O hay duda ahí? ¿Se entiende? Ya. Igual, miren, si quieren vemos la figura de arriba. Esta. Se acuerda que dice que C es igual a R, ¿no es cierto? C es el radio. Entonces acá me está diciendo que esos son iguales. Ellos son iguales. No se nota mucho el destacado acá del amarillo, sí, pero ellos son iguales. A ver, vamos a tratar de cambiarme acá. Me cambio aquí. Ya, ahí. Ellos son iguales. Son iguales, ¿no es cierto? Entonces C es igual a R. No siempre va a ser igual, porque a veces yo te puedo pedir en un radio, en este caso, esta R tiene que ser, se entiende que es la R mayúscula, ¿no es cierto? Porque vamos a ocupar la R minúscula cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, que queremos el esfuerzo en un determinado punto del eje. Y ahí ocupamos la R minúscula, ¿ya? Ya, la fuerza la tenemos bien. Entonces, esta realmente la tendría. La T la tengo. No la tengo, pues chicos, ¿no? Recuerden que la T es el par. El par. Que ustedes probablemente a lo mejor lo conocieron en algún momento como torque. Es el torque, ¿no? Acá se llamaba, ¿cómo le llamaban acá? No le llamaban par, le llamaban... no, sí, le llamaban par. Sí, sí, acá le llamaban par.
par, y el par decían que era la fuerza por la distancia, ¿no? Acá no se está especificando para dónde estoy girando la llave, si estoy apretando o estoy soltando, ¿ya? Y no estoy viendo nada de signo. Recuerden que esto tenía su signo, ¿no? Recuerdan, no sé si recuerdan, si vieron en estática, esto tenía su signo, ¿no? ¿O no, chicos? No sé qué me pueden decir de eso. ¿Qué color puedo seleccionar acá? Ya vamos a tirar ese. Y ahí ese sería ese. ¿Qué es el mismo color? El mío por eso no me cambió nada. Ahí sí, no, si era distinto. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo por acá? Resulta que la T no la tengo y la J no la tengo, entonces debo calcular. ¿Se entiende por qué debo calcularla o no? Porque no las tengo, lógicamente. ¿Cierto? Ya, ¿cuál quieren calcular primero? ¿El par o el momento de inercia? Primero el par. El par, ya. Pero aquí tenemos un pequeño problema, pues, ¿no? O sea, para el par no. Para el par no tengo ningún problema. Pero para el momento de inercia, después lo vemos. El momento de inercia voy a tener un problema. No sé si alguien se dio cuenta cuál es el problema que tengo en el momento de inercia. Y esto lo vamos a colocar acá en paréntesis porque voy a reemplazar yo esto. Ahí. Y ahí. Ya, ¿alguien se dio cuenta cuál es el problema que tengo con el... ¿cómo se llama? Con el momento de inercia? No, pero veámoslo después mejor. ¿Ya? Pues si alguien se dio cuenta, no lo diga. Ya. La fuerza, tengo que reemplazarla en la letra F. Y lo otro que tengo es el D. Y el D está acá abajito, porque yo medio tapado ahí. Ya voy a cambiar un poco de color para que se note, porque se note la transposición. Ahí. Ya, reemplacemos, ahí sería el D. Entonces la fuerza vale 60 newton. Y el brazo vale 0,4. Entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar esto. ¿Cuánto sería 60 por 0,4? Serían 4 por 6 son 20, serían 24, ¿no? Tengo que correr la coma, ¿no? Serían 240, 24, ¿o no? Sí, profe, 24. Profe, 24. Y ahí esto se mide en newton metro. Ya, 24 newton metro. Ya, ahí tendría ese. Que sería él. Ese de ahí, lo vamos a dejar ahí. Y lo vamos a pintar de ese mismo color para que... Ahí, para que se entienda que es eso. Ya. Vamos ahora a lo que es el momento polar. El momento de inercia polar, ¿no es cierto? Ya. Yo aquí le había hablado que tenía que tener un problema. La fórmula, recuerden que es esa. No sé si alguien viendo la fórmula se da cuenta cuál es el problema que creo yo que voy a tener. hay que encontrar el diámetro. El diámetro. Ahora no voy a hacer el cálculo al lado porque es medio tonto hacerlo, ¿no? Porque es muy fácil encontrar el diámetro, ¿no?
¿O es difícil? ¿Cuánto vale el diámetro? $0,8. No. 0,016. 0,016, ya. ¿Quién no entendió eso? Marcela sabe por qué es 0,016. Ahora lo entendí, que está despistado. Sí sé por qué. Explíquemelo. Porque el doble, ¿o no? El doble, ya. Entonces el 0,008 lo multiplica por 2 en la calculadora y da 0,016, ¿no? ¿Sí? Ya. Sí. Ya, entonces ahora yo lo que voy a hacer acá, voy a copiar la misma, lo que he hecho siempre. Y acá yo reemplazo el valor. Ahí. Entonces aquí le coloco un paréntesis, porque obviamente el valor debe llegar dentro del paréntesis, que sería ese. Luego aquí tengo ese. Y aquí este llega ahí. Entonces lo colocamos acá. Y lo colocamos sobre la D. Ya, ahora yo resuelvo esto. Entonces, obviamente ya no voy a ser tan claro para la explicación ahí, pero se entiende que yo esto, que está ahí, todo eso de ahí, lo escribo acá. Entonces lo escribo como pi, que es shift, y esa tecla en mi calculadora. Después viene un por, no necesito el paréntesis, porque obviamente el paréntesis quedó ahí porque yo tenía que hacer un reemplazo, ¿no? Entonces, cuando uno realiza un reemplazo, lo ideal es que siempre lo coloque en paréntesis, porque probablemente donde yo reemplace esa cantidad tenga algo afuera, ¿no? En este caso tiene algo afuera, que es el 4, ¿no? Se dan cuenta, afuera de la D había un 4, ¿no? Entonces, por eso creo que era muy importante el paréntesis, porque cuando yo voy a reemplazar algo, probablemente lo que reemplazo viene con una M acompañado. Si no coloco el paréntesis, me voy a quedar mensa en confusión. Porque alguien puede creer que queda solamente la M elevado a 4, lo cual es absurdo, no es correcto, ¿no? Ya, entonces acá lo elevo a 4, porque todo el 0,016 va elevado a 4. Y la M también, pues, obviamente. Pero la M no la puedo colocar en la calculadora. Y ahí yo tengo que ver, pues, si efectivamente lo que tengo aquí, eso de ahí, era lo mismo de la calculadora. Ahí sí, voy a seleccionar con esto mejor. Si esto que está aquí es exactamente lo mismo que está acá en la calculadora, ¿no? Y obviamente creo que es lo mismo, ¿no? Que es 0,016 elevado a 4, ya. Entonces ahora yo coloco el resultado acá. El resultado que obtuve en la calculadora. Y lo voy a obtener ahora. Ya, entonces este resultado, si se dan cuenta, estos resultados son bastante pequeños. Acá aparecen muchos ceros. También lo puedo hacer que la calculadora lo anote de la otra forma. Y en este caso la calculadora, para que lo anote de la otra forma, que es una forma científica, una forma de anotación científica en este caso, tengo que apretar esa tecla, la número 8. Entonces aprieto la número 8 y después anoto, en este caso tiene que ser la número 1. Y ahí aparece ya anotado de la otra forma. ¿Ya? Y dice que es 6,43. 6,43, 6 porque coloqué 7. 6,43 y en este caso es por... Entonces acá voy a colocar el por, que generalmente acostumbramos a escribir ese por para la anotación científica. Entonces esto es 9. Entonces menos 9. Y esto se mide en metro elevado a 4.
Entonces, para este, como son números extremadamente chicos, yo recomiendo que quede anotado en anotación científica, que los números son muy pequeñitos, ¿no? Porque si lo vemos de la otra forma, sería Shift Mode y la opción 8, y la opción 2 era como yo tenía configurada la calculadora antes, ¿no? ¿Ya? Entonces, probablemente acá me pueda equivocar en algún cero, y en este caso dio, pues, pero para otros valores probablemente nos dé la calculadora. Como dio en el caso anterior, se acuerda que en el caso anterior, aunque la calculadora la tenía configurada de esta forma, que nos lo diera en anotación científica, igual me lo tuvo que dar en anotación científica porque el número era muy pequeño, pues, ¿no? Este lo pudo entregar, sí, porque no era un número tan pequeño como el otro. Ya, entonces, aquí yo tendría el valor de lo que es, en este caso, el momento de inercia polar. Dígame, Tengo una duda. cuénteme. Yo saqué el resultado de la calculadora, pero no me sale ese resultado. ¿Qué resultado le sale? 6. O sea, me salen todos los ceros, los 8 ceros eso, pero 6 cerrados, no los 6,43. Ya. ¿Y qué calculadora tiene usted? Esa es la Casio 350. La MS, la submarina. Sí. Ya. ¿Y acá cuántos ceros colocó? Porque son dos ceros nomás, pues, ¿no? Son 0,016, ¿no? 0,016. Le hago 4 dividido en 32 y me da eso. Ya. Pero si yo le pongo, por ejemplo, para transformar eso, para que me dé los 6,43 y algo, ¿Ya? yo le puse dividido por 1000. Me parece que uno de los profesores enseñó, no me acuerdo bien. Me da 6,43, 398, 17,55, pero por 10 menos 12, no por 9. Ya. Ya, no, sí, espera, ¿Pero espera. está bien así? Ya, a ver, colóqueme, hágame toda la operación en la calculadora. El tema es que no puede compartir usted lo que está haciendo, po, No, porque no tiene una calculadora digital, pues. no, No. pues no tengo. Es que traté de bajar la que usted subió, pero no, ¿No le toma? no cacho. No lo puedo hacer. Ya. A ver. El pi, Espérese. Y usted está en un computador, no está en un celular. en el computador. Ya. Porque si tuviera en el celular podría enfocarme la cámara, la cámara, la calculadora. No, pero es que igual no entiendo por qué sale ese 6 cerrado y se pasa como con los paréntesis y los paréntesis. Igual me da 6. Ya, mire. Haga el mismo procedimiento y después presione esta tecla de acá. Puede ser que esta tiene más decimal en la pantalla. ¿Cuál tecla? Esa que está ahí. Ya. Está en el mismo lugar de su calculadora. Sí, está en el mismo lugar. Coloque el resultado que terminaba en un 6 y después presiona esa tecla. Ya. Oh. Ya. Ahora sí, tenía razón. Le da lo mismo. Lo mismo que yo tengo anotado acá. Sí, pero me da lo mismo el 06. No, que puede ser que el emulador tiene más decimales Sí, pues. en la pantalla. Eso Pero puede ser. apretándole como usted me dijo el ENC, me da como corresponde con el menos 8. Sí, ahí le aparece de la misma forma. Pero en este caso, si trabaja con el de arriba le va a dar lo mismo que yo anoté arriba, porque lo que dije antes, pues era un número muy pequeño, entonces hacer un número muy, muy pequeño, automáticamente la calculadora me va a arrojar el valor correspondiente, pues, ¿no? No vamos a tener este problema. Pero la difusión parte por el tema de la pantalla. No sé si es la calculadora, la Casio, la original, no el emulador como el que estoy trabajando acá. Te lo entrega así como lo tengo acá, po, o te lo entregará como te dio a ti en este caso en la calculadora, porque debe ser por un tema de espacio de pantalla que te llega hasta el 6. Tema que la calculadora de usted llega hasta aquí nomás.
Llega hasta ahí, ¿no? Sí, puede ser eso. Y estos números de acá no los toma. ¿Ya? Eso está. Ya. Continuamos entonces. Ya. Aquí tendría yo el resultado de la J. Entonces este J, que en el momento de inercia, este lo tenía en rosa yo. Ya ahí. Y en este caso veamos los datos extra. ¿Qué datos hemos descubierto? Entonces voy a colocar acá abajo los datos extra. Pueden ser datos extra o datos finales, no sé cómo le coloquemos. Ya. Pero uno de los datos es el par. El otro dato es, en este caso, el momento de inercia. Y en este caso, lo voy a agregar el C también allá. También lo necesito. Más que de extra me funciona más como datos finales, ¿no es cierto? Donde acumule los datos ya calculados. Y los que están. Entonces los que están de colores son los que calculé después y los que están en negro son los que tenía calculado antes. Estaban desde antes, ¿no? Ya, entonces ahora yo puedo trabajar en este caso con esta fórmula. Entonces, cálculo del esfuerzo de torsión, ¿no es cierto? Así se llama esto, esfuerzo de torsión. Ya, entonces, ¿cómo lo haríamos acá? Vamos en busca de la fórmula. Busca la fórmula es esta. Entonces aquí yo coloco la fórmula, esa sería mi fórmula. No la voy a colocar así con la... Y aquí yo voy a colocar en este caso los datos. Entonces aquí yo voy a colocar en paréntesis, coloco tiqui, 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 tiqui. Y aquí yo reemplazo todas las cosas que tengo. Y ahora continuamos. Entonces, por ejemplo, el primer dato sería ese, 24. Y lo reemplazo justo en la letra T. Entonces ahí lo tomo y lo llevo a la T. Así es fácil. Ah, pero la T no se borró. Ahí sí. Y después el otro que sería este de acá. Y eso lo llevo a la letra C. Entonces lo tomo y lo llevo a la letra C. ¿No me lo tomó? Si no me lo tomo voy a tener que escribirlo, ¿no? Ah, porque estaba equivocado, por eso no me lo quería tomar. Ah, mira, el computador es un genio el computador, ¿se dieron cuenta o no? Me decía que no, porque no iba ahí, pues no. ¿Se dieron cuenta, chicos, no? Sí, profe. Ya, ese sí que va ahí arriba, ¿no? Ese va ahí. Ya, y ahora eso lo ingresamos en la calculadora. Entonces yo voy a copiar esto de nuevo, pero se entiende que ahora eso yo lo ingreso en la calculadora. Y aquí ingreso el 24 por el 0,008. Bajamos y abajo va al 6,43. Ahora en la que tiene usted, Marcela, esa calculadora, si usted coloca S multiplicado con S, dividido en S, no va a tener problema. El problema es cuando arriba aparecen signos de más, de menos, ahí ya no le daría lo mismo, ya por si acaso.
Entonces coloca esta y esa significa que es el por 10. Entonces ahora coloca el menos 9. Y ahí me estaría dando eso. Entonces acá en la calculadora, obviamente lo ideal es que siempre esto lo entrega o lo coloque en megapascales. Entonces ahí tiene 1, 2, 3. Ahí tienen 1000. ¿No es cierto? Tiene 1, 2, 3. Ahí tiene el millón. Entonces serían 29,86 megapascales. 29,86 megapascales. Entonces acá coloca como 86 megapascales. Y ahí tendrían el resultado. Y ahí tendría el resultado del segundo ejercicio. Que casi igual al anterior, ¿no? Perdón, el tercer ejercicio, que casi es igual al segundo. Y la única variación que tenía era que había una fuerza externa. Entonces ahora paso a un cuarto ejercicio. Profe, Dígame, cuénteme. la letra C que estaba arriba, ¿qué significa? El 0,008. La letra C es el radio, pero es el radio a la última fibra, en la distancia que hay desde el centro a la última fibra del eje. Ok, Está explicado acá, mire. En este mono. Acá, no sé si alcanza a ver, se lo voy a destacar por si no lo ve. Ahí dice que C es igual al R. Entonces, cuando hablamos de ese R, cuando yo escribo el R con mayúscula, significa que es el radio, el radio grande, que es el radio en este caso de la figura total. Porque yo también te podría considerar que te pida un esfuerzo, por ejemplo, aquí. Ahí. Y si ahí te das cuenta en la figura, no sé si se nota bien, pero ahí hay un R chico. Ya, lo que pasa es que este es un libro de fotocopia, por eso me quedo así. Ahí había un R pequeño, un R pequeño. Entonces, ese R pequeño, en este caso, me está dando un esfuerzo localizado en un cierto punto del eje. ¿Ya? Pero todavía no veo eso. La idea es verlo ahora. Voy a tratar de tirar otro problema y después de ese vea eso. ok. ¿Ya? Vale, profe. Y ahí tenemos el 2, el 3 y este sería el 4. Vamos a decir si un eje está sometido ya, ¿de cuánto quieren el esfuerzo? Un esfuerzo de torsión sería esto, ¿no? Ya, pero se entiende que un esfuerzo de torsión. ¿De cuántos megapascales? ¿O nadie quiere inventar un número? Ya le vamos a colocar 40, ya que nadie inventó nada. Cualquiera nomás. Cualquiera nomás dice. Ya, y en este caso la fórmula me dice... Ya. Y experimenta... Perdón. Experimenta un par de 80 newton metros. Y aquí viene la pregunta. Determine el diámetro del eje. Ya, vamos acá y... Profe, Dígame. ¿se va a subir Word? Sí, tengo que subir el video, pues. De ahí al término de la clase lo subimos. No, que profe. Ya, porque no me lo olvide. Entonces lo subo al tiro. Entonces cuando estemos terminando, estemos cerrando, esté hablando para cerrar, yo me meto a la página y le subo el archivo. Ya, entonces.
Dice ahí que tengo 40 megapascales y tengo 80 newton metros de... Ya, entonces, primero los datos. Un esfuerzo, se refiere a que no lo coloqué ahí en el encabezado, pero obviamente estamos hablando que un esfuerzo en la fibra externa. Si no se dice que es más hacia adentro, no puedo dar por entendido eso, ¿no es cierto? Ya, entonces acá yo tengo el esfuerzo y acá voy en busca de la letra griega que es tau. Ya, ese es el esfuerzo máximo. Tengo que buscarle tilde acá porque... O si no, el Word cree que es otra cosa. Ya, esto es 40 megapascales. Pero recordemos que los 40 megapascales son 40 millones de pascales, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y aquí para que quede clarito usted, esa M significa que son esos ceros de ahí. ¿Sí o no? Ya, ¿qué otros datos más tengo, chicos? Voy a colocar datos iniciales más que datos extra. Datos, esos son los datos iniciales, son los datos que me entrega el problema. Por si tengo que después calcular otras cosas. Y el otro dato sería en este. Que ese en este caso sería el par. Ese es el par. Y ahí sí, el par. Y acá se está preguntando por el diámetro. El diámetro es lo que quiero saber yo. ¿Cuáles son las fórmulas? Voy a copiarlas de acá mejor, estas fórmulas. Esas son las fórmulas. Entonces acá yo tengo que ver la estrategia que voy a ocupar. Ya, a ver. Resulta que acá lo que conviene en este caso es como mezclar las dos, ¿no? No sé si me están entendiendo, mezclar las dos, ¿no? Porque me están pidiendo el diámetro, pero la C la puedo escribir como diámetro, ¿no? Y aquí va a resultar un poco más complicado porque voy a tener que ocupar un poco más de álgebra. Porque recuerden que la C es el radio, ¿no? Entonces no es el diámetro. Entonces yo lo podría anotar como... La C la voy a anotarla como diámetro. Entonces vamos, lo primero que voy a hacer, voy a sustituir la segunda en la primera. ¿Qué es sustituir la segunda en la primera? En que yo voy a escribir la primera, ¿no es cierto? Y en esa primera yo sé que la J vale esto. Entonces yo lo reemplazo aquí abajo, ahí. ¿Entendieron eso, no? Aquí lo hago mejor para que lo vean, ahí. No sé si alguien tiene duda. ¿No hay dudas, chicos? Ya. Y lo otro que sé, ya, lo otro que sé es que el valor de C es equivalente a qué cantidad del diámetro. ¿Al doble del diámetro o a la mitad del diámetro?
Porque si yo coloco que C La mitad. en la mitad, entonces quiere decir que el diámetro lo tengo que dividir en 2. Y eso sería C, ¿o no? Por ejemplo, si yo tengo entonces, si yo no entiendo bien eso, yo digo, pero ¿qué pasa si yo tengo un diámetro de un eje que es de 40 milímetros? Entonces el C, que es el radio, sería de 20, pues, ¿no? La mitad, pues, ¿no? Hay cuadra, ¿no? Entonces lo que puedo hacer ahora es sustituir lo anterior en la ecuación de arriba. Sustituir. Me comí muchas letras, parece. Ya hice. Entonces, esta es la ecuación de arriba. Ya, y sustituyo esto. Entonces, ¿qué hay? Y arriba la leo, ¿no? Ya. A ver, chicos, ¿qué puedo hacer aquí? No sé si a alguien se le ocurre. ¿No? ¿Tan malo que son para matemáticas? Ya, mire, esto, generalmente yo encuentro que casi siempre se ocupa harto cuando uno está viendo cálculo, ya que ustedes tienen cálculo este semestre. Lo que ocupa harto uno a veces es, por ejemplo, cuando tengo una variable que está al lado, esta que está acá al lado, yo puedo decir que esa variable que está al lado, si hay un por aquí, porque ahí había un por ahí, ¿no es cierto? Ahí había un por, yo puedo subirla arriba, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer. La t la voy a colocar al lado de la d. Entonces esa t yo la voy a colocar acá al lado de la d. ¿Qué quedó ahora? Quedó una división de fracciones, ¿no? Y acá yo puedo ocupar una regla que le llaman la regla de la oreja o la regla del sándwich. No sé cómo la conocen. ¿O nunca la habían escuchado? Sí, Y mira lo que hacen. Se multiplican medios con medios y extremos con extremos, ¿no? ¿Correcto, no? Ya, mira. Los de los extremos los voy a pintar azul y los del medio los voy a pintar de... Voy a ver caso 4 ese color parecido al celeste. Entonces, este con el de arriba es azul. Y lo que está en el medio es como medio celestito. Ya medio como clarito, ¿no? Ahí. Y como no se nota casi nada de eso, sí. Ya lo voy a pintar de otro color, lo voy a pintar verde mejor para que lo distingan bien ustedes. Ya, verde. Y ese lo pinto verde. Entonces acá yo multiplico los verdes con los verdes y los azules con los azules. Como los azules y los azules están en los extremos, se anotan arriba. Y los verdes, como los verdes están en los medios, se anotan abajo. ¿Ya? Entonces ahora yo voy a copiar esto mismo de acá. Esto es pura álgebra, chicos. Entonces acá hay una fracción. Y al final queda reducido esto en una sola fracción. Entonces el 32 es azul, yo lo anoto arriba. Y el TD lo anoto al lado. También es azul, ¿no? Y abajo verde con verde, es decir, S con S.
¿Qué harían acá? ¿O no harían nada? Sustituir. No, simplificar, po. Ah, ok. No El sé si- 2 el 32 con el con el 2. 2. Pues ese con ese, ¿no? Y cuando haga eso, queda 16 y abajo queda un 1, ¿o no? Ya. Pero también lo puedo hacer con la D, ¿o no? Si hago D con D elevado a 4, porque D elevado a 4 es D por D por D por D. Entonces arriba queda un 1 y abajo ¿qué queda? D elevado a cuánto? D elevado a 3. Entonces me quedaría 16 por T y abajo me queda pi por D elevado a 3, ¿o no? Porque eso es lo que voy a tener que hacer ahora. Según lo que vi ahí, arriba queda solamente el 16, pero esto lo voy a pintar todo en negro ahora. ¿Qué hice? Ah, no está seleccionado, por eso no me cambia. Ya, entonces, todo esto en negro. Ya, entonces acá me quedaría 16 arriba. Acá abajo me queda un 1. Acá arriba se va esa D. Y esta se iba una de ellas, porque estas eran 3, ¿o no? Si quieren lo hacemos de otra forma que se den cuenta. Voy a hacerlo de esta forma. Arriba yo tengo D y D. Entonces abajo yo tengo D. Tengo D, 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 D. Ahí están. Entonces, una de las de arriba se autoelimina con una de abajo. Por lo tanto, abajo quedan 3. Por lo tanto, esto se escribe como D elevado a 3, ¿no? ¿Ya? Y el 1 obviamente no es necesario. ¿Dudas? ¿No hay duda? Ya. Lo que voy a hacer ahora, para poder despejar esa D, porque acuérdense que la incógnita es la D. De hecho, esto estaba aquí como incógnita, no, eso no es incógnita. En todo lo otro fue incógnita, pero acá no. ¿Alguna pregunta, Marcela, o no? No, profe. No, ya. ¿Qué haría usted con esta D elevado a 3 ahora? Bueno, no haría nada. La despejo, ¿no? La despeja. Entonces, mire lo que haría yo. Ya que no me respondió, me parece que no tiene idea de lo que haría. Ya, entonces, lo que haría yo es pasar esa D arriba. ¿Pregunta a mí? ¿Sí? No. Pensé que estaba Ya. preguntando. Esa pasa arriba y esa pasa abajo. Las cruzo. Entonces, esta D elevado a 3, yo la saco de acá y la dejo acá. Y resulta que el esfuerzo sale corriendo de la D y dice que no quiero estar con ella, así que me paso para abajo. Ya, ahora yo tengo el 3. ¿Qué pasa con ese 3? Ese 3 resulta que está como
como un cubo, ¿no? Si yo lo saco de ahí, ¿cómo pasa este lado de acá? Como raíz cúbica, ¿no? Pero me lo borró todo lo que tenía yo ahí, que era esto, ¿no? Ahí sí. Y acá queda solamente la letra D. Ya, entonces, ahora yo reemplazo. El tema es que avancé tanto hacia abajo que los datos que tenía al lado quedaron arriba ahora. Y yo tengo que tener solamente la letra T y la letra tau. Y esos son los datos que tengo nuevos, ¿no? Bueno, aquí no tenía datos finales porque lo hice todo por despeje, ¿no? Entonces yo ahora me coloco al lado con los datos para poder seguir hacia abajo. Ahí está. Y estos son los datos finales, que son los mismos. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Yo acá tengo que reemplazarlo. Entonces yo voy a copiar esto mismo, pero acá le voy a colocar, ups, en este caso lo que vale. Entonces la T vale algo. Y esta también vale algo, ¿no? Ya, entonces voy acá y digo que tau vale eso, lo cual está ahí. Y la T vale eso, ¿no? Entonces, arriba coloco el 80 newton metro. Y abajo coloco este. Recuerden que Pascal este está en newton metro cuadrado, ¿no? Entonces, obviamente, el Pascal, recuerden que el Pascal es newton metro cuadrado. Por si alguien dice, ¿en qué unidad queda esto? Entonces ahí está claro la unidad que está quedando esto. Estamos claros que el newton con el newton se van. Y acá quedaría metro elevado al cubo, quedaría. Y alguien me pregunta, ¿por qué va a quedar newton elevado al cubo? Entonces lo voy a dibujar aquí a la rápida, así como que... Arriba yo tengo la N y la M. Y abajo yo tengo la N y la M elevado a 2. Resulta que si yo aplico la oreja, porque aquí también hay un 1 abajo, ¿no es cierto? Si yo aplico la oreja que vi antes, yo cuando multiplique este, se va a multiplicar con ese. Entonces ahí me va a quedar M al cubo. Y resulta que los newtons se van. Porque este newton va a multiplicar al 1 de abajo, entonces va a quedar acá abajo. Va a quedar newton con newton, se va a cancelar. Y por eso va a quedar solamente m al cubo, el resultado. Pero como ese m al cubo está dentro de una raíz cúbica, el resultado va a quedar en metro, no en metro cúbico en este caso. Ya, veamos cuál sería el resultado. Entonces para ello tiramos la calculadora acá, ingresamos una raíz cúbica, ahí le colocamos el 3, colocamos la fracción y colocamos lo que es 16 por 80, bajamos eso y acá va a dar el pi por, en este caso, 40 exponente 6 le voy a colocar. El exponente 6, el ex, en este caso por 10 elevado a algo, quiere decir que tiene los 6 ceros de acá, ¿no es cierto? Y ahí me da eso, ¿ya? Y ese resultado está en metro, ¿ya? Que serían 0,0216 metros. 0,0216 metros, ¿ya? Por lo tanto, este sería el
el resultado correspondiente. ¿Ya? Y a ese resultado, que sería el resultado que yo llegué acá, bueno, si quieren, para tenerlo en milímetros, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicarlo por 1000, pues 0,0216 por 1000 serían 20, ¿no? Perdón, 21. 21,6 milímetros. Si lo quiero en milímetros. Ahí lo tendría en milímetros. ¿Alguna duda? Voy con el último. Y con eso termino la clase hoy día. Problema 4, voy al problema 5. Ya, el problema 5 va a ser igual que el 2, creo. No, el 3. No, el 2. Ya está. Dijimos que esa era la figura 1, ¿no? Por lo menos de este archivo. Y aquí le voy a colocar el número de la figura, sí. Ya vamos a decir que esa es la figura 1. Voy a decir que esta es la figura 2. Y esas son las únicas que se ven acá. Ya. Entonces, lo que voy a cambiar acá, ¿dónde voy? Aquí. Dice calcule el esfuerzo de torsión máximo en la porción es decir, A, esfuerzo de torsión. Y esto es lo que lo voy a cambiar. A los 8 milímetros lo voy a colocar acá. No 8 milímetros, 4 milímetros. Ahí sí, del centro. Que serían cuando hay un diámetro de 8 milímetros. Entonces aquí me va a quedar exactamente igual, no sé si le cambia algo, le voy a cambiar acá este valor para que sea un poco distinto, ¿no? Voy a colocar 15 newton metros ya. Entonces voy ahora, no voy a colocar acá esta cosita aquí primero, donde el espacio donde voy a trabajar. Ya. Este es el espacio donde voy a trabajar. Ya, ¿qué datos tengo? Entonces acá tengo los datos iniciales. Y yo tendría lo que es este, se refiere que es el radio pequeño. Ese, que es de 4 milímetros. Que esto es equivalente a ¿cuántos metros son 4 milímetros? 0,004, ¿no? ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Ya. Y el otro radio, que es el C, ¿no es cierto? Que el R grande se puede decir, que sería el C que es igual al R, ese vale 5 milímetros, ¿no? Porque es la mitad de los 10, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Sí, ya, en la mitad de los 10. Y estos metros sería 0,005 metros. Ya, ¿qué más me dan? Este sería el T. Y ahí el T vale 15 newton metros. ¿Ya? Entonces, como me estoy en este caso alargando un poco,
lo que voy a hacer, voy a copiar lo que tenía en ese problema. ¿Cuál era? El número 3 parece, ¿no? No, el de arriba, ese. Ya, bueno, las fórmulas son las mismas. Son las mismas. Voy a copiar todo eso. Y aquí lo voy a cambiar. Eso es el mismo. Lo voy a copiar hasta ahí. Y voy acá. Ya, voy a ver qué es lo que necesito. Ya, eso es la misma fórmula. Acá pasa lo mismo con el... Porque acá me dan... Ah, no, eso ya lo hice. Esto no lo necesito. Lo hice porque esto era re fácil, ¿no? Ya está hecho. Y ahí el momento de inercia polar es el mismo. ¿No es cierto? Porque se da el mismo diámetro. Pero acá no coloqué el diámetro. El diámetro eran 10 milímetros. Y esto es 0,01 metro, ¿no? 10 milímetros era así, 10 milímetros. Y es 0,01 metro. Entonces lo que se hizo acá, lo único que hice yo, trabajé con la fórmula de momento polar y reemplacé ese valor ahí en la letra D. ¿Se entiende eso, no? Y esto ya está calculado acá como ese valor. Entonces ahora pasamos al cálculo del esfuerzo de torsión. ¿Ya? El polar lo tengo, el C lo tengo, sí, y el T lo tengo, ¿no? Que son 15, ¿ya? Lo que va a cambiar ahora el problema es el último, que necesito otra fórmula, ¿ya? Porque estoy calculando el esfuerzo máximo, pero acá no piden el esfuerzo máximo, piden el esfuerzo a los 4 milímetros, no en la parte superior, perdón, posterior de la fibra. Por ejemplo, acá en este mono no me lo piden acá, me lo están pidiendo ahí, pues, ¿no? Ahí me lo están pidiendo, me quedo medio fea así porque la hice rápida, que esa me están pidiendo. Ya, entonces vamos acá. Me pasé, ya ahí. Entonces, aquí yo necesito encontrar eso. Y la incógnita en este caso sería el esfuerzo, pero no el máximo, ¿no es cierto? Me piden el esfuerzo, ¿no es cierto? No me piden el máximo. Eso hay que destacarlo. Ya, entonces... Aquí yo voy a reemplazar la T voy a reemplazar eso. Bueno, todo lo tengo ya, porque la T la tengo, que son 15. La C, que sería eso, ¿no? Y recuerdo que valía 10 milímetros el diámetro. Pero nada, no lo tengo seleccionado, por eso no me pega. Copiar, pegar, ahí sí. Y el momento, que sería este, voy a tener que escribirlo. Pero ahora está bien, no era problema del computador. Ya, entonces, por 10 elevado a 10, ¿no? Y vamos, tengo el por acá, por 10 elevado a 10. 10 elevado a 10. Y ahí esto está en metro elevado a 4. Ya, esto ahora lo ingreso a la calculadora. Obviamente no va a dar lo mismo que dio en el anterior, porque modifiqué un dato. Entonces eso yo lo ingreso a la calculadora. Entonces saco acá la calculadora. Serían los 15 por 0,005. Acá sería 982. Y esto sería exponente 10. Son 15
por 0,005982 exponente 10. Ah, pero este era menos 10. Por eso encontraba algo raro yo. Acá está mal, era menos 10, ¿no es cierto? Está mal copiado. Y eso me daría eso. Entonces, esto serían 76,37 megapascales. 76,37 megapascales. Ya, ahí sería. Y aquí voy a arreglar, ese es menos 10. Ya, entonces, aquí yo tendría los datos finales. A este lado vamos a colocar los datos finales. Entonces lo que cambia acá son los siguientes, datos finales. Para los datos finales, ¿yo qué necesito? Necesito el esfuerzo máximo. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar ahora cuál es la fórmula. Esta es la fórmula. Esfuerzo cortante en cualquier radio, es decir, en cualquier lugar. Este es el esfuerzo cortante en cualquier lugar. Esa fórmula. Entonces necesito el esfuerzo máximo, que ya la tengo anotada. Necesito el radio en el punto donde ocurre. Y necesito en este caso el valor de C, que es el radio en este caso de todo el eje. Entonces esta es la fórmula que yo voy a ocupar finalmente. Con esta termino. Y la voy a agregar acá también, ¿no? Ya, esa es la fórmula. Ya, entonces, con esa fórmula remato porque ahí está la incógnita, que es el esfuerzo que ando buscando. El radio, ¿cuánto vale el radio? Este, 0,004. Y lo otro que necesito es el C, que es el otro radio, ¿no? Este. Lo he copiado, ese también. No, ese no quiero. Ya, este es el C. Ya, y ahora yo reemplazo. Entonces acá yo tomo la misma fórmula. Y acá yo coloco este, se reemplaza aquí. El R, que es ese, se reemplaza acá. Y el C, que es ese, lo reemplazo acá. Y obviamente todo esto, y ahora lo resuelvo en una calculadora. Entonces saco la calculadora y serían los 76, bueno, eso por una fracción, porque serían los 0,004 y abajo sería 0,005. Presiono el igual porque se entiende que ahí está el dato obtenido previamente. Y acá daría, hasta ahí tengo 3, hasta aquí tengo 3. 61.000. Vamos a colocarle 61.10 porque estos 9 quieren para el día, ¿no? 61,10 megapascales. Y ahí yo tendría el resultado. Este sí que es el final. Entonces, de hecho el otro está mal arriba porque eso es lo que se pide acá. Ahí sí. Este era en negro. No está seleccionado. Ahí sí. Ahí apareció. Ya. Entonces ahí tendría el resultado final. Esto lo vamos a sacarle el color. Y ahí estaríamos.
¿Ya? Bueno, y esto es lo que tengo ya, esto es lo que veo en la próxima clase, que sería en este caso cuando es hueco, ¿ya? Pero lo voy a dejar ahí igual en el archivo. ¿Consulta? ¿O tienen dudas, chicos? Y le vamos a colocar clase 1 resistencia. Dígame. No, profe, que está todo claro. Ya. Ya está. Entonces, bajo esto, vamos a abrir INACAP. Porque después se olvida siempre estas cosas, ¿sí? Ya, entonces esto corresponde a esta otra unidad. Es un archivo. Hoy ya estamos a 21 de septiembre. Vamos a bajar esto. Luego no lo guardé. Ojalá que quede guardado. Imagíname en un control que mando ahí. Sí, está guardado. Ya. Por eso no me había cambiado el nombre antes, porque no estaba. Ya. Y acá, bueno, esto le voy a colocar el ramos y resistencia. Esto es torsión. Ya, entonces acá abrimos. ¿Dónde les tengo a ustedes? Aquí están ustedes, si ustedes quieren este archivo. Se tira para allá. Bueno, y el archivo, en este caso, está ahí. ¿O no? No, no está ahí. Está acá. Ese era otro. Ahí está. Y bueno, con eso estaríamos, pues chicos.